Vamos a dejar grabada la sesión que vamos a tener, este momento de encuentro. Hemos pensado este espacio como pues un espacio muy vivencial, muy de conversación y muy de compartir, ¿no? Hemos tenido pues otros eventos académicos un poco más formales, un poco más estrictos, pero la idea es que podamos aprovechar estas horitas que vamos a estar juntos para compartir más desde lo que sentimos y vivimos cuando hemos iniciado esta aventura por la investigación. Esa es la idea central del coloquio, por eso lo titulamos Metodología y Praxis. Todos nosotros nos hemos aproximado de alguna manera al tema de la investigación, bien sea a través del semillero, en el caso de nuestros invitados especiales de México, pues a través de una pasantía de investigación, ya a otro nivel. La profesora Lina y en mi caso desarrollando proyectos de investigación. Tenemos aquí auxiliares de investigación, David que está conectado remotamente y Santiago y bueno, Sara también como joven investigadora. Desde cualquiera de esos extremos en los que uno puede afirmarse para abordar la investigación, siempre tenemos de un lado un criterio dogmático que nos han dejado los autores, entonces tenemos que hacer lecturas sobre metodología de investigación, ver qué han dicho otros, pero a veces cuando pasamos, ¿no?, de ese escenario al escenario real de la investigación, pues allí hay puntos de encuentro y desencuentro. Esa fue la pregunta problemática que propusimos para la mañana de hoy. ¿En qué puntos realmente toda nuestra teoría de metodología de investigación nos ayuda y nos guía? ¿Y en qué puntos de pronto queda desfasado eso que nos dicen los autores frente a lo que nosotros tenemos que vivir en el quehacer del investigador? Digamos que ese es el panorama general sobre el que queremos trabajar esta mañana. Y pues hemos sencillamente, más que un programa oficial, que ya lo vamos a colocar en pantalla, hemos hecho como una pequeña distribución de tiempo para poder realizar este compartir. Pues nuevamente un agradecimiento gigantesco a ustedes que han madrugado muchísimo en el día de hoy. Vamos a hacer un descansito ahorita más ratico. Espero que haya sido de su agrado el paseo por la sabana, ver todo el panorama, venir muy suavecito en ese tren. Y bueno, pues la Universidad Militar Nueva Granada los recibe con los brazos abiertos aquí en su Facultad de Derecho, expresando un agradecimiento gigantesco también a la Universidad Antonio Nariño, su Facultad de Psicología, la profesora Lina Turtúrica, que han permitido pues este ensamble de perspectivas a veces tan diversas, ¿no?, del derecho, de la psicología y de otras ciencias sociales, pero que sin duda aquí pues vamos a obtener resultados muy interesantes. La idea es que de todo lo que trabajemos en esta mañana, pues nosotros desde el equipo de investigación del proyecto trataremos de producir algún documento que por supuesto será compartido más adelante y que podamos como trazar esa línea de empezar a preguntarnos, a escribir, a compartir específicamente sobre el aspecto de la metodología de la investigación. ¿Bien? Entonces, nuevamente bienvenidos y pues me voy a tomar la atribución, ustedes me disculparán, de comenzar, ¿no? Voy a empezar un poquito a compartir de los muchos aspectos que podría pensarse para trabajar este tema, pues yo me resolví por uno. Podría haber hablado de muchos. Pero decidí compartir con ustedes mis percepciones y sensaciones en torno a lo inicial. ¿Qué voy a investigar? Quienes hemos estado en semillero de investigación, nosotros por lo menos en nuestro pensum de la Facultad de Derecho tenemos una materia que se llama Proyecto de Investigación, creo que Santiago ya pasó por ahí, ¿verdad? Entonces, a ver, hay que hacer un proyecto de investigación, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué voy a investigar? Entonces,
¿Cuáles son esos problemas sobre el problema de investigación? Me parece que es como desde donde podemos arrancar. Y existen pues una serie de dilemas que nos afectan desde ahí. El simple hecho de la aproximación que hacemos al concepto de ciencia con una serie, yo me atrevería a decir, de rezago cultural sobre la perspectiva positivista de la ciencia, ¿no? Pues el científico ha de tener bata blanca, ¿verdad? Y ha de estar con microscopio. Pero científico social, bueno, pues qué batalla que hizo Durkheim y todos de allí en adelante para decir, claro que se puede hacer ciencia social. En esa medida, el primer dilema, yo creo, es, bueno, ¿cuál es el tema, ¿no? El asunto del que puede ocuparse entonces una ciencia social cuando va a hacer investigación? Y mi perspectiva es que es muy fácil ubicar un tema, ¿no? Uno normalmente dice, no, y ve uno, pues en los estudiantes, ¿no? Ah, no, a mí me interesan, no sé, los conflictos laborales, o a mí me interesan, dirían nuestros colegas de la psicología, tal aspecto del comportamiento humano. Claro, el tema es más o menos fácil de ubicar, partimos de la materia, y normalmente, además, tenemos el sesgo de ubicar el tema, pues, desde nuestro saber particular. Pero, ¿cómo descender a ubicar el problema? Tamayo tiene esta expresión que me parece a mí muy afortunada. A mayor extensión, menor comprensión. Cuando empezamos entonces a decir, no, bueno, no podré yo hablar sobre los conflictos laborales porque es que es demasiado amplio, entonces tendré que centrarme en alguno de ellos. Limitar ese problema de investigación resulta muy complejo, porque entonces uno termina diciendo, no, pues con tanto que hay que limitarlo, pues voy a estudiar el conflicto laboral entre Juan Pérez y su empresa, porque bueno, sí, hay que limitarlo tanto. Y entonces ahí choca y es como la primera discrepancia sobre la que quiero hacer énfasis. Esa situación que nosotros queremos investigar contrapuesta con ese ideal, ¿no? El deber ser. Cuando estamos ubicando entonces el problema de investigación, a mí me parece que a los investigadores nos ponen en un aprieto gigante. Y es, usted se va a aproximar de manera desinteresada y objetiva en esta ciencia social, pero en el fondo uno dice, es que a mí me suena que aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Y que debería ser de tal manera. Entonces ya nos está surgiendo una famosa hipótesis con la que vamos a trabajar. Y de allí viene todo el tema de los peligros de los sesgos, ¿no? Y de hecho, yo me atrevería a decir que hay muchas investigaciones que uno revisa y uno alcanza a sentir que ese sesgo quedó vivo, ¿no? Uno dice, pero uy, caramba, aquí como que el ideal y el deber ser estaba tan marcado desde el inicio que, bueno, ahí corremos un riesgo. Entonces, digamos que ese es otro riesgo que queda latente en este tema de señalar el problema. Y cuando nos revisamos los autores sobre, bueno, cómo elegimos nuestro problema de investigación, entonces hay una serie de criterios. De hecho, aquí por lo menos en la universidad, me imagino que en las que ustedes están también, se hacen el Estado, aquí nosotros tenemos MinCiencias, CONACYT creo que es en México. Hay convocatorias, ¿no? Presenten proyectos y vienen los pares evaluadores a asignar qué proyecto vale la pena y qué proyecto no. Con criterios como este, bueno, la pertinencia, primer asunto que es un dilema para mí. La pertinencia, por lo menos en nuestro medio, se mira demasiado en relación con el saber de aquel equipo que va a investigar. Entonces, de alguna manera esto no es una forma de atarnos las manos, ¿no? Pero es que usted, si está en el campo del derecho, ¿qué hace estudiando, ¿no? Tal fenómeno que eso es de otra ciencia, usted ahí no cabe. Me parece que ese es un dilema. Segundo, originalidad.
el problema que hemos de encontrar ha de ser original. Y uno dice, pero ¿qué es lo que no se ha investigado? De hecho, para que usted presente un proyecto de investigación, pues tiene que formular un estado del arte, ¿no? Entonces yo voy a mi estado del arte y encuentro que pues sobre esto ya se ha escrito bastante. Entonces tengo que empezar a buscar ese punto que yo creo que es en últimas lo que sí podemos aportar en la ciencia social. Claro, otros lo habrán visto, pero quizá no desde la perspectiva que yo estoy proponiendo. Y ahí podríamos avanzar un poquito, pero es otro dilema para señalar el problema. Luego viene el tema de la factibilidad, ¿no? Aquí todo el tema de los recursos, ¿no? Cuántos investigadores son y cuál es el presupuesto que usted va a tener. Y pues uno cuando está empezando, por ejemplo, en investigación, uno dice, ay, no, pues yo quisiera hacer entrevistas, encuestas, ¿no? ¿Y a cuántos va a encuestar? No, a 500. ¿Y cuánto cuesta encuestar 500 personas? Bueno, otro dilema para que nosotros podamos salir avante con una formulación de problema. Y quizá el más complejo de todos para mí, el tema del impacto. Y aquí me detengo. Si yo tengo que partir de un estado del arte, es decir, ya se ha investigado mi tema, ¿verdad? Si yo quiero señalar un problema que además debe estar tan delimitado, que no me desborde en él, que sea sumamente concreto, ¿cómo puedo además garantizar un impacto con lo que yo voy a hacer? Bueno, esto está quedando grabado, entonces me toca decirlo como en voz baja, pero yo percibo que hay un cierto favorecimiento a la investigación de las ciencias duras. Entonces, las universidades quieren financiar patentes, ¿no? Invéntese algo que podamos patentar y eso nos genere recursos. Y resulta que estamos en un mundo convulsionado donde es absolutamente claro que quienes sí podríamos incidir en los verdaderos cambios sociales, pues somos quienes estamos en las ciencias sociales. Pero eso no se da. Y cuando le piden a uno el impacto, ¿no? Pues asegúreme que la vida de la gente va a cambiar con lo que usted va a hacer. Vienen dos temas. El primero, cómo dar cuenta de ese impacto y cómo medirlo, que es tan complejo, porque estamos trabajando con seres humanos, por un lado. Y segundo, el impacto también depende del interés de las personas en esa temática. Y aquí entonces tengo que traer a colación a mi maestro Falsborda, Orlando Falsborda, un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que trabajó intensamente el tema de la investigación desde la perspectiva muy participativa. Él fue el que desarrolló la investigación acción participante. Porque en últimas, para que uno pudiese generar y concretar un problema de investigación desde mi perspectiva, uno tendría que hacerlo con la gente. O sea, no se trata de que pues todos tenemos que decir nuestra investigación es participativa, entonces aquí está la comunidad, los vinculo, voy a recoger la información con ellos, los entrevistaré, etcétera, etcétera. Pero no partió de ellos, ¿no? El señalamiento de que mi problema es relevante. Por eso yo creo que la única manera en la que realmente se garantizaría el impacto sería en preguntarnos, pues, ¿quiénes son los afectados por el problema? ¿No? ¿Cuál es la magnitud que la sociedad o un grupo específico siente para ese problema para que con ellos uno pudiese formular el problema de investigación? Un poco mi postulado en esta intervención, que ya voy a terminar, es si nos fuéramos al ideal, considero que la formulación del problema de investigación, a diferencia de lo que me dicen los textos, no consiste tanto en todos estos criterios de originalidad, pertinencia, etcétera. Consistiría más en estar sentada con la comunidad y decir qué es lo que a ustedes les preocupa y desde lo que a ustedes les preocupa vamos a formular el problema de investigación y esa sí sería una investigación con impacto. Ese es mi compartir de lo que he podido vivenciar y para dejar simplemente una reflexión abierta. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, profesora Lina, tenemos el horario, el orden.
de pronto enviado a su correo, profe Lina, y lo abrimos acá. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay, por favor, resonancia de lo que conversé mientras alistamos la siguiente. Les invitamos a poner como también sus experiencias y sus comentarios. Esperamos que alcance a llegar hasta aquí la voz. Ahí también hay micrófonos. ¿Listo? Y en serio les invito a participar. Ay, caramba. No, el cable está por allí. Opiniones sobre lo que les propuse. Bueno, esto lo que usted estaba diciendo sobre trabajar con las personas y desde ahí ver como la problemática de la construcción y así, la verdad me fascina mucho eso porque yo desde mi carrera, desde que entré, siempre era, por ejemplo, introducción al método antropológico, que es lo que llevamos, es sobre cómo construir como estas problemáticas, pero no desde el punto del investigador, sino desde el punto de la comunidad, ¿no? Entonces, en mi exposición pues voy a tratar como esto que siempre nos decían sobre la sorpresa, sobre el diálogo y sobre una imaginación, ¿no? O sea, pero no solo eres tú, sino son las otras personas, ¿no? Y pues esta observación participante que es la base primordial de la antropología y que si no hacemos una observación participante, entonces no estamos haciendo una antropología, o sea, así también lo siento mucho como del investigador, ¿no? O sea, queramos o no, todo lo que producimos como conocimiento tiene una relevancia y tiene un peso, tanto en la comunidad como en tu círculo académico. Entonces, pues no sé, se me hizo muy interesante que tomara esto, porque hay algunos investigadores que nada más quieren producir conocimiento, pero no le dan esa relevancia a las personas. Por lo menos en nuestro campo jurídico es muy poco explorado. En sociología, antropología, sí está mucho más claro. El campo jurídico y sociojurídico no es como tan claro. Profe Lina, ¿quién continúa? ¿Quién? Sara. Ah, pero ya viene. Entonces seguimos con Santiago. ¿Listo? Bien. Santiago. ¿Tú tienes presentación? Sí. Adelante, Santiago. Bienvenido. Muchas gracias por tu comentario. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, ya esta mañana nos saludamos, pero otra vez buenos días a todos quienes nos acompañan acá presencialmente en esta sala y a quienes nos acompañan desde la sala virtual por medio de teleconferencias. A continuación voy a hablar sobre la entrevista cualitativa y para esto voy a realizar una breve introducción sobre el artículo Escuchar, observar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social. Es un artículo por parte de la doctora María Luisa Tarres y esto lo voy a matizar a lo que yo viví en la praxis, en la investigación que dio como fruto el artículo denominado, tengo que ver el nombre porque es un poco largo, Reflexiones sobre las políticas públicas medioambientales, el caso de la Laguna de Suezca, Cundinamarca, Colombia, el cual realicé junto con la doctora Miriam, que pues se encuentra acá presente con nosotros.
Para esto, entonces, voy a desmenuzar rápidamente en qué consistió el artículo de la doctora María Luisa Tarres, luego en qué consistió el artículo que realizamos con la doctora Miriam y ya a lo que viví en la praxis. La doctora María Luisa Tarres divide su artículo en tres principales temáticas. La primera temática ella lo denomina la entrevista cualitativa, una entrada a la realidad social. En esta primera parte, la doctora María Luisa Tarres resume, con notable habilidad para mi gusto, el nacimiento de la entrevista cualitativa y ella nos indica que anteriormente el principal tipo de entrevista que era predominante y el que más se utilizaba era la entrevista cuantitativa. Y esta entrevista pues nos arroja datos estadísticos, datos numéricos, pero deja de lado estos rostros que están detrás de estos datos estadísticos y no se toma el tiempo de buscar e indagar cuál es esta subjetividad frente a la realidad social que percibe cada persona, que se confronta contra esta realidad. Es así que nace la entrevista de carácter cualitativo, de enfoque cualitativo, y esta sí presta especial atención a esta subjetividad personal frente a la realidad social que vive cada persona, y es muy utilizada, como le indicaba la doctora Miriam, por las ciencias sociales, por la psicología, por la antropología y pues en este momento también el estudio sociojurídico. Entonces es bien importante esta primera parte. La segunda parte habla sobre los tipos de entrevista cualitativa, nos expone cuáles son los principales tipos de entrevista cualitativa, yendo desde la entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, y hay una que me llamó mucho la atención y quiero hacer mención por parte, pues como nos están acompañando de la Facultad de Psicología, y es la entrevista terapéutica. Entonces es un tipo de entrevista que es excepcional porque en los tipos de entrevista cualitativa, tradicionalmente el principal beneficiado siempre va a ser el entrevistador. En la entrevista terapéutica, el principal beneficiado siempre va a ser la persona entrevistada. Y finalmente habla sobre los elementos que componen la entrevista cualitativa. A esta parte yo hablaba con la doctora Miriam, yo la denomino como el ABC de la entrevista cualitativa, porque nos indica cómo realizar la entrevista cualitativa desde el inicio, cómo trabajar este clímax de la entrevista cualitativa y cómo adelantar el final. Sin embargo, la autora no se limita a decirnos solamente esta parte, sino también nos indica la etapa previa a la entrevista cualitativa y esta etapa posterior a la entrevista cualitativa que muchas veces podemos dejar de lado. Bueno, así brevemente el artículo que realizamos con la doctora Miriam nace a partir de la problemática que ocurrió en la laguna de Suezca en el año 2020, a finales de 2020, donde la laguna sufrió un proceso de secación, que es la imagen que vemos arriba donde está el señor, en la cual redujo casi el 90% de su nivel hídrico. Este dato es extraído por el periódico El Espectador y por el Ministerio de Ambiente. Y a inicios de 2021 fueron lanzadas las alertas, se encendieron las alertas por parte de la denuncia de Pirri. Para nuestros compañeros mexicanos, Pirri es un periodista muy famoso en Colombia, no sé si lo hayan escuchado antes. Entonces, a raíz de esto se realizó la investigación y hasta el año pasado, por el tema de pandemia y todo eso, pues ya se pudo realizar el trabajo de campo y adelantar las entrevistas cualitativas a la población de Suezca. Es así que en el municipio de Suezca el año pasado yo realicé las entrevistas a la población, desde luego con la ayuda de la doctora Miriam, y noté que el sistema, bueno, ya leyendo el documento de la doctora María Luisa Tarres, un punto que me parece bien importante es el establecimiento del sistema Rapport, que es el que está ahí arriba. Rapport. El sistema Rapport me parece bien interesante y es un sistema que debemos establecer al momento de realizar la entrevista cualitativa porque nos habla sobre mantener una terminología a la cual la persona entrevistada nos logre entender, que la comunicación logre ser bidireccional y así la persona entrevistada no se sienta en un terreno hostil donde de pronto se vaya a sentir juzgada, sino más bien crear un entorno amigable para la persona entrevistada y de esta manera prácticamente hablar el mismo idioma, porque si uno pregunta algo y la otra persona no entiende, pues tampoco se va a responder lo que uno está preguntando y asimismo no se va a lograr nutrir la investigación que se está realizando, viéndolo de una manera más sencilla. Entonces, el establecimiento del rapport, me hubiera gustado saberlo a fondo antes de realizar las entrevistas, pero me parece bien importante el establecimiento del rapport. También adelantar el inicio, el clímax de la entrevista, el final de la entrevista,
Por ejemplo, al final de la entrevista me hubiera gustado saber, ya leyendo el documento, que se tiene que abrir un espacio para que la persona entrevistada también formule preguntas al entrevistador. Desde luego el entrevistador no está obligado a responder a cabalidad lo que se le está preguntando, pero pues también para seguir con este entorno amigable lo que uno pueda responder, pues la idea es responderlo y así nutrir también más la investigación y generar también este impacto social. Finalmente, sobre el tema de validez y confiabilidad de la entrevista cualitativa, sobre este punto los autores se van por diversas ramas, sin embargo hay un punto en el que confluyen y es en que es muy difícil restarle validez y confiabilidad a la entrevista cualitativa. ¿Por qué? Porque como lo indicaba inicialmente, la entrevista cualitativa cuenta y está cargada de esa subjetividad personal frente a la realidad social que está viviendo determinada persona o ciudadano. Entonces es muy difícil de esa manera y es por esto que los autores se van por diversas ramas y establecen varios mecanismos para identificar la validez y confiabilidad de la entrevista cualitativa. Uno de estos métodos, y es con el que yo me encuentro más conforme y de acuerdo, es el método de triangulación. Este método de triangulación nos indica que la entrevista cualitativa, los datos que obtengamos mediante la entrevista cualitativa, los debemos confrontar entre ellos mismos. Digamos, pongo de ejemplo la entrevista cualitativa, el tipo de entrevista estructurada, ¿sí? Entonces acá tenemos un guión de preguntas, el mismo orden se le hace a todas las personas como si de un discurso teatral se tratase. Entonces se le hace a todas las personas las mismas preguntas en el mismo orden y ya cuando obtengamos estos resultados los vamos a confrontar y de allí vamos a sumar el tema de validez y confiabilidad de la entrevista cualitativa. También nos dice este mismo método de triangulación que vamos a poder confrontar los datos obtenidos con los de otros autores y confrontarlo directamente con otros autores. Otros autores nos indican otro método para analizar la validez y confiabilidad de la entrevista cualitativa y es que se analiza también los estudios del investigador, del entrevistador, también si utilizó efectivamente el tipo de entrevista adecuada para la investigación que se está realizando, porque no todos los tipos de entrevista aplican para todos los tipos de investigación. Digamos, en el trabajo de campo que realicé en la investigación sobre la laguna de Suezca, adelantamos entrevistas semiestructuradas y esta entrevista semiestructurada lo que permite es un poco ser más dinámico porque es como una mixtura entre la estructurada y la no estructurada. Entonces, si bien tenemos unas preguntas preestablecidas, nos permite ser más abiertos, no estar en una camisa de fuerza, sino ser más abiertos y permitirle también mayor libertad a la persona entrevistada para que ésta pues también logre exponer un poco más la realidad social que está percibiendo y de esta manera lograr nutrir también más nuestra investigación. Del mismo modo, la entrevista semiestructurada debe ser, o bueno, se utiliza cuando la persona entrevistada no tiene mucha disponibilidad de tiempo. Entonces, sobre este punto también es importante tenerlo en cuenta, analizar todos los tipos de entrevista dependiendo de la investigación que nosotros estamos realizando, porque cada una tiene su característica especial y específica que nos puede servir para la investigación que estamos realizando. Y ya con esto termino, espero que sea útil para la investigación que estamos realizando y que la presentación haya sido de su agrado. Gracias. Recojo de lo que nos comparte Santiago, sí hay muchos aspectos que uno luego va encontrando que sí están documentados y de pronto uno no los tuvo en el momento, pero justamente ese es el aprendizaje. Bueno, yo creo que a continuación vamos a darle la palabra entonces a David Alejandro. Creo que voy aquí a dejar enseguida en pantalla el orden que hemos propuesto. Ok. Ya. Ajá. Adelante, profe, yo creo que se quita el micrófono porque te queda la grabación. Yo creo que mejor acá. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. A mí me parece excelente el tema de las entrevistas. Y yo creo que... bueno.
Pero a mí me parece excelente el tema de las entrevistas. Sí, ahí está. Y me parece muy valioso cuando hablamos de entrevistas, todo lo que la psicología puede aportar al tema de justamente lo que tú llamas rapport, ¿no? Que nosotros desde psicología se ha estudiado desde hace mucho tiempo cómo yo me puedo acercar a una persona con un fin específico, ¿no? Entonces nosotros el tema de entrevista lo tenemos tan clarificado que durante todos los programas de psicología, pero especialmente puedo hablar del Antonio Nariño, tenemos una clase de entrevista específico, con todos, y Arturo no me deja mentir, para entrevistas a nivel laboral, organizacional, clínico, jurídico, y uno empieza a aprender cómo, dependiendo del fin, se pueden hacer las otras entrevistas. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a la investigación o llegamos a la entrevista terapéutica o llegamos en la Antonio Nariño, sí o sí se tiene que hacer tesis, sí o sí se tiene que investigar. Nosotros desde la psicología ya tenemos un montón de documentadas, no solamente a nivel teórico, práctico, tenemos unos esquemas basados en la evidencia de cómo hacer, de qué vestir, de qué luz, en qué ambiente, en qué temperatura, qué se toma, qué no se toma antes. O sea, es un nivel de aproximación a este fenómeno muy amplio que yo estoy segura que tanto tú como muchos de nosotros en la investigación o mis semilleristas, incluso mis propios tesistas a la hora de enfrentarse a la realidad y decir, tengo que hacer una entrevista y ahora qué, pues si esto nosotros lo conociéramos, ¿no? Creo que sería mucho más fácil y qué bonito estar en este lugar tan multidisciplinario, transdisciplinario, en el que realmente podemos considerar que estos aportes nos pueden dar un plus, no solamente a nivel de formación, pues, de nuestras carreras, sino en nuestro ejercicio investigativo, pero también en nuestro ejercicio personal, ¿no? Porque aproximarse a una realidad es muy valioso. Ahora como investigadores o como personas que estamos preparándonos para la investigación, va a ser mucho más valioso y muchísimas gracias por este rapport que también se conoce como encuadre, que también se conoce como encuentro existencial. Casi que cada área de la psicología le llama de su propia forma, pero todos estamos de acuerdo en que es vital para el acercamiento con la persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte a la profesora Lina. David Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, señora. Bueno, aquí te escuchamos perfecto. Entonces vamos a darle la palabra a David Alejandro y una vez él termine, vamos a hacer un break para descansar un momentico, ¿no? Porque yo sé que estamos agotados. Adelante, David. Muy buenos días, disculpen. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, señor, tranquilo. Bueno, procedo a encender cámara. No sé si de pronto me están viendo ya. Ya te vemos, sí, señor. Listo, entonces procedo a iniciar mi presentación. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Me encuentro hoy conectado desde pues, esta forma remota, pero sin antes pues saludarlos y pues espero de verdad que estén compartiendo y que digamos que se estén divirtiendo muy bien en este coloquio de investigación. Mi nombre es David Alejandro y hoy les vengo a hablar cuáles son los puntos de encuentro y ese encuentro entre la teoría en metodología de la investigación y la praxis de los investigadores. Y es que quiero yo comentar hablar sobre la investigación sociojurídica. Porque cuando nosotros nos encontramos en el campo de la investigación es fundamental. Todo lo que tiene que ver con el estado de llegar, investigar, generar, digamos, documentos, es algo que llama mucho la atención. Pero si nosotros lo contrastamos desde lo jurídico, tenemos que verificar que realmente se acople o no se acople, ¿sí? Y es que cuando nosotros estamos hablando desde el derecho,
nos encontramos un sinfín de normas, un sinfín de articulados, un sinfín de normativa, frente a lo cual pues deja un poco de lado la investigación. Y es que el método de la investigación es fundamental para construir en el derecho, porque hay personas que no constituyen como tal la investigación sociojurídica, sino que dejan de lado y lo aplican para otras ciencias. Por ende, es relevante y es necesario resaltar que el derecho es una ciencia y es una ciencia jurídica, frente a lo cual pues hablaríamos de que el método es un instrumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una herramienta que nos proporciona a nosotros poder amplificar nuestros conocimientos y poder, digamos, generar una investigación, pues, digamos que adecuada, ¿sí? De igual forma se construye el derecho, es decir, todo se articula a través de la normativa, a través de la investigación y se va a realizar de la siguiente forma, y es que la investigación sociojurídica tiene 3 características ontológicas que me llaman mucho la atención y quiero compartírselas a ustedes. Y es que hablamos de un método. ¿Qué es un método? Y yo lo definimos de respecto, digamos, a 3 causales. El primero es que frente a este método vamos a identificar, vamos a formular cuál es ese fin político y cuál es ese sistema normativo al cual nos vamos a aproximar. Porque si nosotros no tenemos claro cuál es el fin político, frente al cual nos vamos a acercar, pues no estamos teniendo absolutamente nada. Y es que va entrelazado, entreligado respecto al segundo numeral, la problemática social que se pretende superar con ese fin político. Es decir, que no podemos avanzar desde desde el fin político a la problemática social, porque los dos están entreligados. Y es que para ello, después de eso, se tiene que superar un tercer nivel, ¿sí? Y es acoplar las hipótesis normativas encaminadas para alcanzar ese fin político. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué tal si lo contrastamos un poco con lo que está sucediendo en la región de la Sabana? Y es que mediante la expedición del Acto Legislativo 02 de 2022 y la Ley Orgánica 2199 del 8 de febrero de 2022, se adopta y se definió el reglamento del funcionamiento de la región metropolitana. Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre la teoría de la investigación? Y es que pongámonos a pensar, si se expide un acto legislativo, si se tiene una ley orgánica, si se tiene un plan de ordenamiento territorial, estamos hablando de que la región metropolitana es una entidad asociativa que une a Bogotá, une a Cundinamarca y a los municipios que están, digamos que cercanos, ¿sí? A través de una visión conjunta y adelanta proyecciones estratégicas. Entonces, a través de esa ley se tiene que identificar cuáles son las problemáticas culturales, cuáles son las problemáticas de movilidad, cuáles son las problemáticas ecoambientales, de igual forma sostenibles, que se tiene que la ley, digamos, que va a regular, ¿sí? Para ello, va a utilizar el método. Y acordémonos siempre el método. Primero, plan político, un fin político, un sistema normativo, identifica las problemáticas sociales anteriores. Y segundo, la hipótesis normativa. Y ya para finalizar, quiero citar al siguiente autor, el autor Jaime Giraldo Ángel, y ya con ello quiero dar mi conclusión. Y es que él dice algo muy cierto, y es que existe un significado y existe un alcance de cada una de las normas, ¿sí? Que determina dentro de un propio sistema legal a través de un método exegético. El derecho últimamente se está volviendo que tenemos un sinfín, un articulado de normas, de leyes, de normativa, de actos administrativos, y todo está, digamos, en la práctica. No se está verificando qué es lo que se está pretendiendo con respecto, digamos, al fin del legislador, ¿sí? Entonces, aquí es donde interviene como tal el método jurídico. ¿Sí? Hablamos que donde existe el proceso de interpretación se está limitando a la cuestión mediante un sistema normativo, ¿sí? Y ese alcance, ese significado de la norma va a establecer en el contexto de la institución perteneciente. Es decir, que si nosotros tenemos una norma, cualquier norma que sea, y vuelvo al ejemplo de la región metropolitana, se está creando una región metropolitana, es para identificar cuáles son esas problemáticas sociales, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que queremos nosotros que coayudar, qué es lo que queremos implementar, qué es lo que queremos solucionar. No nos pretengamos solamente al significado exegético de la norma, ¿sí? Interpretemos, llevemos
a otro lugar lo que queremos nosotros pensar, ¿sí? Formemos parte del cambio y es lo que realmente el autor requiere. Que no se esté tomando todo desde la forma estética, sino a través de un deber ser, lo que debería ser la norma, que es lo que se pretende con este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David Alejandro. En general, yo me atrevería a señalar que en las facultades de Derecho colombianas se enfatiza mucho más la investigación jurídica que la sociojurídica. Entonces, aquí nuestro grupo de investigación ha tratado de señalar varias líneas, pues para que avancemos un poquito a contrastar no solamente la dogmática de la norma, sino un poco su aplicación y su vivencia, y por eso este aporte de David Alejandro nos viene muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación. No. Muchísimas gracias, David Alejandro. Seguimos aquí en contacto, entonces, sigues tú también conectado. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un break un momentico. No sé si se detiene la grabación o simplemente cerramos el micrófono, yo creo. Bueno.
Yo muero de nervios. Ah, ya estaba descargada. Usted, por favor. Pinche ruido, güey. Échale aceite. Bueno, ¿Quién toca? ¿Quién o qué? ¿ya está prendido el micrófono? Hola. Ah, sí, ya. Ah, Hola, ¿ya? Cara de. Estás de cosa hoy. Yo no quería. Voy a gritar internamente. Más caro. No sé, claro. ¿ya? Cara. Güey, no veo. No, sigo sin ver. Voy, ¿sí ya? Perdón. Bueno, buenos días. Después de esta rica desayuno, no sé si sea desayuno aquí, ya a continuar esto. Bueno, yo a mi presentación le puse igual que el mismo de coloquio, metodología y praxis, aproximación al quehacer investigativo. Y bueno, pues para empezar como este diálogo, me gustaría primero decir que pues soy una antropóloga social y que para mí fue para mí fue complicado llegar a una investigación en la que el campo pues no era posible. Entonces, una por el tiempo y dos pues porque la investigación requería pues otras cuestiones. Entonces, el campo que íbamos a hacer pues solo se limitaría a fuentes bibliográficas. Y pues en estas primeras semanas de investigación en las que estuve pues aquí con mis compañeros y con la profalina, yo cada noche me preguntaba, ¿puede haber una antropología sin trabajo de campo? Y estaba entre sí y el no. El sí, porque un antropólogo cuando hace una etnografía no solo es el trabajo de campo, sino también pues esta parte de la reflexividad, de lo que tú adquieres en campo junto con la teoría, es estar prueba y error de lo que dices en tu hipótesis, cuando te enfrentas a campo, tus objetivos se cambian, tus objetivos específicos también se ven como sometidos a estas cosas que pues se ven en campo. Y decía que también que no, pues porque la base principal de mi carrera pues es el trabajo de campo y pues es darle voz a estas problemáticas que se viven, se experimentan, se sufren, se disfrutan, ¿no? O sea, quienes, por ejemplo, nos han dado ejemplos de trabajos de campo, pues me han de entender muy perfectamente que cuando uno como va en este rol de investigador y se enfrenta al campo, pues son muchas vivencias, son muchas experiencias, son muchos cuestionamientos contigo mismo y también es ver el mundo a través de los ojos de las otras personas, ¿no? Porque adquieres como esto de su conocimiento me está nutriendo a mí y lo que yo puedo, ese granito que yo puedo hacer con mi investigación es como lo mejor que puede, o sea, yo como antropóloga me siento muy feliz cuando la gente te dice, oye, gracias por esto, o te dan, no sé, un pequeño detalle por la convivencia que has estado haciendo. Entonces, me puse como esto sobre el investigador que siempre mis profesores me decían sobre este rol. Y el primero que puse es la sorpresa. El investigador siempre debe de estar, no debe de asumir lo que aprende en clases, sino que en campo siempre debe estar el factor sorpresa de lo que te dice la gente, ¿no? O sea, es como, por ejemplo,
aquí, no sé, luego veo cosas desde mi foco antropológico y cuando estoy como, por ejemplo, en el Transmilenio y así, ahí se ven unas dinámicas increíbles sobre el intercambio de las personas, sobre cómo se involucran, o también en la Plaza Bolívar, o sea, los comerciantes, en cómo la gente se apropia del espacio, es muy importante. Entonces, la sorpresa ahí es algo que el investigador, yo siento, siempre debe tener presente. Después es como esto de la imaginación, que pues en campo, pues también dices, chin, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, el investigador siempre debe tener abierta su mente de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué necesito recurrir? Y pues crear como estas respuestas, estas resoluciones, ¿no? O sea, debe estar siempre la imaginación. Y el otro es el diálogo. Yo creo que aprendí mucho aquí porque nunca había trabajado con psicólogos y con abogados. Es muy difícil llegar a un diálogo porque cada uno tiene, pues, desde sus conocimientos, pues, otras formas de ver y hacer investigación. Entonces, el diálogo creo que es muy importante dentro de esta investigación, o sea, la interdisciplinaridad. Creo que es sumamente importante para que el proyecto, pues, pueda avanzar, ¿no? Y también, pues, es el diálogo contigo mismo, ¿no? O sea, ¿qué aprendí? ¿Qué vi? Porque estás en constante construcción y lo que vives, por ejemplo, en antropología se hace trabajo de campo de 2 años, 1 año, o sea, no pueden ser así chiquito, o sea, y realmente pues te involucras con la gente, te encariñas con ellos, ¿no? O sea, incluso, o sea, vas a los bautizos, a las fiestas, porque, o sea, realmente es así, ¿no? O sea, un investigador pues está o sea, le agarras cariño, quieras o no, y pues yo luego estoy en dilema de esto sobre que el investigador debe ser neutral. O sea, a veces es muy complicado que el investigador sea neutral porque pues tenemos pues nuestras convicciones y pues de cierta manera pues está como esta empatía. Entonces por eso digo que el investigador siempre tiene que dialogar pues consigo mismo y pues con otras disciplinas, ¿no? Y pues siempre llegar como a este punto medio. O sea, ¿cuál es el verdadero interés de la investigación? No es por ti, no es por mí, sino por la problemática. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias a Carolina por su aporte. Sí, ciertamente esa postulación de la objetividad de la investigación pues ha dado lugar a muchísimos debates. Es real y más en ciencias sociales y pues por eso vienen todos estos mecanismos para disminuir el sesgo, ¿no? Pero siempre seremos humanos allí con todo lo que te llevamos dentro puesto al momento de investigar. Muchas gracias, Carolina, porque es enriquecedor escuchar desde otra de las ciencias tan importantes como la antropología, que fue además la pionera en últimas para que se realizara investigación social. Otra manera, ¿no? Nosotros cuando, aún si tenemos un proyecto de investigación que formalmente puede estar abierto 1 año, quizá 2, el momento en sí en el que se está trabajando, por lo menos en la investigación sociojurídica, es muy corto. Finalmente, si uno cuenta las horas compartidas con esa comunidad, etcétera, pues resultan sumamente breves, ¿no? Qué rico que pudiese avanzarse, por ejemplo, en investigación sociojurídica, a una interacción profunda. En ese momento se me ocurre investigaciones como las que se hacen en materia penal sobre funcionamiento de cárceles. Pues es que una cosa es ir un ratito y entrevistar a unas personas y otra cosa es, ve allá 1 año a ver cómo van las cosas, ¿verdad? Bueno, la idea es esa, que dejemos aquí estos planteamientos. Bien, continúa nuestro orden con Jorge Arturo. Bienvenido, Jorge Arturo. Ay, esta era. ¿Es esta? Sí. Perfecto. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Arturo Díaz y les agradezco la oportunidad de dejarme participar. Y pues lo malo es que me dejaron agarrar el micrófono, soy un poco ególatra. Voy a hablar sobre mí, porque es mi tema preferido. Entonces, la pregunta inicial de nuestro conversatorio, de nuestro coloquio es sobre la metodología y praxis sobre los encuentros y desencuentros. Pero yo lo quiero enfocar en mí, porque ya dije que soy ególatra. Entonces, las preguntas que se nos plantearon fueron las que pueden ver ahí. Y yo quiero enfocarme sobre todo en el encuentro y el desencuentro con respecto a la forma en que yo conocí la investigación. Cuando yo era niño, leí un libro, soy fan de la ciencia ficción, y entonces leí este libro que se llama La Fundación, que en realidad es una serie de 15 libros, de Isaac Asimov. Y este señor, visionario, creador de palabras como robótica, computadora, etcétera, planteaba una sociedad en donde había una serie de científicos llamados psicohistoriadores. Y los psicohistoriadores investigaban sobre la forma en que las sociedades se relacionaban y cómo iban creando, cómo iban incluso atentando contra ellas mismas, creando postulados. Los psicohistoriadores lograron descubrir que el universo conocido en ese momento por la sociedad, estamos hablando de un futuro en donde los humanos vivían en muchos mundos regidos por uno central, y descubren que la sociedad como se conocía iba a terminar gracias a los postulados que se habían planteado, ¿no? Donde involucraban las matemáticas y la psicología. Y descubren que ese problema que se iba a generar iba a llevar a la humanidad a una barbarie que iba a durar algo así como 50,000 años, pero que gracias al conocimiento de la psicohistoria y siempre y cuando no se le diera a conocer a la población, iban a poder reducir esos años de barbarie a solamente 20,000, le iban a quitar 30,000, ¿no? Esto me llamó mucho a mí la atención, cómo las matemáticas y la psicología podían hacer ese tipo de predicciones. Obviamente era ciencia ficción, pero no está muy alejado de la realidad. Los modelos que se han logrado crear nos han permitido conocer la situación social, la sociedad, y conocer sobre todo la naturaleza y enfocarse al hombre, ¿no? Que es lo fundamental aquí. Y desde ese enfoque de hombre, conocer el universo. Entonces eso me llamó mucho la atención y fue lo que hizo en un momento inicial que yo me dedicara a la ingeniería. Yo soy ingeniero, soy ingeniero industrial, y cuando terminé mi carrera hicimos un estudio sobre el análisis de colas. El análisis de colas es entender cómo funciona la aleatoriedad en las hileras, en las filas, ¿no? Que conocemos. Entonces hicimos un modelo que tenía que ver con las filas en los bancos, en época en que no había computadoras. Hace años que terminé mi carrera, todavía no había computadoras, pero hicimos un modelo bastante interesante y pues no pudimos patentarlo porque se lo quedó la escuela, pero todavía se aplica ese modelo, de hecho. Entonces fue muy interesante para mí participar. Y bueno, la ingeniería se dedica, sobre todo en mi ramo, se dedica a la estadística. Por lo tanto, el acercamiento hacia la investigación, pues ya siempre lo conocí desde el lado cuantitativo, números por todos lados, ¿no? No me llamaba tanto la atención la investigación, pero mi carrera me obligaba a aprender estadística y de alguna manera pues estábamos ahí recolectando datos siempre y analizándolos, ¿verdad? Posteriormente me ingreso a la universidad a estudiar psicología. Y desde este punto, mi cabeza daba un giro terrible. Para poder hacer datos en estadística, en ingeniería,
mientras más datos tengamos, mejor. Mientras más grande sea la población, funciona mejor. Miles, cientos de miles, mejor. Y vamos a psicología en donde vemos estudios de caso. Una persona. ¡Wow! Eso me cambió la mentalidad completamente y por eso me interesa ahora en acercarme a este asunto de la investigación. Conocer un poco más y aprender. Entonces, atrevernos a aprender es un reto importante, ¿no? Tenemos que aprender, conocernos, para que de esta manera podamos ayudarnos y podamos solucionar los problemas que nos están aquejando y que nos van a aquejar todavía en nuestra sociedad y en nuestro mundo, ¿va? Entonces, crear modelos, entender esos modelos y proponer nuevas expectativas, nuevas funciones, nuevos modelos que permitan perfeccionar nuestro conocimiento y poder predecir fenómenos que nos ayuden a solucionar problemas, es algo que me llama muchísimo la atención. Y aquí en el encuentro que hemos tenido, pues me gusta mucho la forma en que nos han acogido a nosotros los noveles, los que no tenemos todavía conocimientos, y me da gusto conocer que hay, aún en investigaciones que son un poco lejanas, como la jurídica o la psicológica, que hay lazos que nos unen. Por ejemplo, nos comentaba Santiago sobre la entrevista, que es parte fundamental de la psicología. Entonces, esos hilos de unión y la forma en que nos han estado apapachando, dándonos a conocer las metodologías, la forma en que se ha preocupado Delfín por darnos las herramientas para la investigación, me parece muy, muy rico, muy sano y que seguramente va a ayudar a los futuros investigadores y a mí, por supuesto, me está ayudando bastante. Muchísimas gracias. Sería toda mi intervención, ¿no? Con esta imagen final nada más tendríamos para hacer un coloquio. Ya ni pienso, googleo y descarto. Está excelente. Muchísimas gracias por tu participación. Miren qué importante que nosotros podamos ver cómo aún en las ciencias duras, que a veces las designo así, que aún desde la matemática, la ingeniería, etcétera, pues sí, tenemos una misma finalidad en la investigación, ¿no? Ubicar problemas y ayudar a construir soluciones. Y todos los campos del saber están unidos con eso que tú decías, estos hilos conductores, que me parece que es una reflexión que nos dejas, Jorge Arturo, y que va a quedar aquí en las memorias de manera significativa. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a continuación con Montserrat. Ah, ¿vas tú? Perdón. Me colé. Perdón. Bueno. Bien. No, pero es sin presentación. Alejandro, sin presentación. Perfecto. Así como abogado. No más chisme. ¿Sí me escucho ahí? Sigo diciendo que me siento como en un parlamento. ¿Es cuánto? Buenos días a todas y todos los que están aquí presentes. Ya nos saludamos en la mañana. A David, Alejandro, que está en línea. Pues yo les voy a hablar del federalismo y centralismo, que fue uno de los temas principales de nuestra investigación, junto con lo que es la línea de género. Pero más que nada, retomar lo que fue la investigación o lo que fue investigar un tanto México versus Colombia, las complicaciones de nosotros como mexicanos buscar o encontrar cosas que nos ayudaran para la investigación aquí de Colombia. Partiendo toda la situación, toda la legislatura, toda la normativa, viéndolo desde una perspectiva como estudiantes de Derecho, viendo la perspectiva y la gran diferencia que hay con México y las problemáticas que sí, porque dentro de lo que cabe, con mi compañera Montse, no me va a dejar mentir, era un poquito complicado porque buscábamos temas y temas y temas y temas y temas y nos salían temas y temas y temas y temas y temas.
La maestra no nos va a dejar mentir, tenemos 50 y 60 fichas de investigación porque hay temas por doquier, pero darle un enfoque o darle una línea, darle un enfoque o darle el seguimiento hacia donde queríamos llegar. Entonces fue meternos, fue indagarnos, fue buscar dónde encontrar aquella información como estudiantes, como extranjeros. Porque la gran diferencia que yo vi es en México está la ley de transparencia, que es muy fácil de localizar, pedir, saber información, que se te brinde la información a nivel local, estatal y federal. Aquí no. Porque justamente lo platicaba aquí con Santiago, el día de ayer yo fui a la Secretaría de Planeación, cosa se me va a caer, voy a dejar de recargar. Fue a la Secretaría de Planeación, donde yo fui a pedir información justamente, y es de que, no, nosotros no te podemos brindar esa información. Dije, bueno, la Secretaría de la Mujer, no, nosotros no te podemos brindar esa información. Bueno, manda un correo. Es día que no me han respondido el correo todavía, así que ha sido complicado, ha sido muy bueno. Nosotros como estudiantes, como personas que apenas van empezando en este rubro, en este camino de lo profesional, de lo estudiantil y de lo personal, porque tomando en consideración lo que se ha venido platicando, el tema sociojurídico, el tema de las entrevistas, el tema de las personas, entrándolo a un tema más psicológico, más humano, porque somos ciencias sociales. Nosotros, siempre se me quedó muy grabado porque siempre me lo dijeron desde que empecé la carrera, el derecho es el estudio del comportamiento del ser humano, ¿no? Y eso lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Entonces nosotros viendo un ser humano, viendo más fuera de las leyes, porque otra cosa diferencia que tiene Colombia es que las leyes no están muy acopladas para las personas de aquí. Aquí las leyes están escritas y ya. En México tiene que ser más clara. En México una de las características de una ley es que sea entendible, que todas las personas puedan entenderlo. Aquellas personas que no conocen el derecho, aquellas personas que no han estudiado, puedan entender la ley. Aquí no. Entonces, esa es una gran diferencia y una situación muy complicada que encontramos porque no podíamos a veces descifrar ciertas cosas que tienen aquí en Colombia, porque en México es de que la ley habla de este artículo y este artículo te va a explicar esto y esto y esto y esto. Entonces, no tienen aquí ese acercamiento tan personal. Allá tenemos un principio, el principio pro persona, que es el principio donde la ley tiene que ser acorde a las personas y a lo que uno quiere, no tan complejas. Allá procuramos, lo platicaba con la maestra Miriam, crear muchas políticas públicas, tener más acercamiento a la ciudadanía, tener no perder esa humanidad, porque tristemente a los abogados, a las leyes, se les ha criticado porque dicen, es que ustedes no son humanos, son personas que no les interesan las demás, solo son sus intereses personales. A los políticos sobre todo, porque a mí me interesa mucho la política, desde, un político, una porquería de persona, no tiene interés personal, pero es eso, al menos de las cosas que me interesan mucho en las políticas públicas, es buscar que no se pierda esa humanidad, buscar el acercamiento a aquellas personas que lo necesitan, crear espacios donde las personas puedan acercarse y puedan preguntar información, como por ejemplo nosotros que estamos en una investigación, o en general, cualquier tipo de cosa. Ha sido complicado, fue una experiencia muy bonita. Se me va a caer esta cosa. El conocer culturas, el conocer ideas, el ver una manera diferente de ver la vida. Colombia nos ha enseñado muchas cosas bonitas, otras no tanto. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Nos ha ayudado mucho, al menos en lo personal, para un crecimiento profesional. ¿Qué se debe hacer, qué no se debe hacer? ¿Qué es lo que uno quiere? Y qué no hay que perder la humanidad, y creo que con eso es con lo que más me quedo, que siempre hay que buscar ser cercanos a las personas. Entonces, pues, yo nada más les venía a chismear pues lo que pasó aquí, lo que sentí aquí, lo que viví aquí, fue muy bonito, nos acogieron muy bien, aquí tanto en la Universidad Militar Nueva Granada, como en la Universidad Antonio Nariño, claro que sí, también, nos acogieron muy bien, personas muy amables, todos en general, estudiantes de Derecho, estudiantes de Psicología, todos nos han ayudado, nos han brindado el apoyo y es algo muy lindo con lo que nos quedamos y nos llevamos, al menos yo en lo personal. Espero y sigamos en contacto todos.
No me puedo ir sin decir es cuanto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Justamente ese es el sentido del coloquio, compartir lo que experimentamos, lo que hemos podido vivenciar en este proceso. Entonces, muchas gracias. Bueno, adelante, Montserrat. Vamos a abrir aquí tu presentación. Bienvenida. Hola, yo les voy a hablar acerca de la metodología de la investigación en el derecho comparado y su aporte a la igualdad de género. Como ya pudieron escuchar, es un tema complicado y me podré hablar de esto media hora o más de una hora porque de por sí, por separado, estos temas son complicados, son de detallada explicación, etcétera. Así que voy a intentar ser lo más concisa posible. El tema específico de nuestra investigación es la participación ciudadana de la mujer en las zonas metropolitanas y su comparación de México como un estado federal y Colombia como un estado centralizado. De ahí viene el derecho comparado. Específicamente el enfoque que nosotros le dimos fue con un método cualitativo, con un enfoque de microcomparación con el método funcional, que básicamente consiste en identificar una función jurídica y compararla, en este caso los mecanismos de participación ciudadana, y nos percatamos de que Colombia y México comparten los mismos mecanismos de participación ciudadana. La diferencia, y como ya lo mencionó mi compañero, el lenguaje es un poco muy técnico en Colombia y para nosotros que estudiamos Derecho y ya tenemos prácticamente la mitad de la carrera terminada, incluso para nosotros era un poco complicado entender esta clase de lenguaje y nos hacíamos bolas, decimos en México, nos hacíamos bolas con las explicaciones y era como difícil intentar redactarlo o intentar de explicarlo de una manera en la cual estuviera como al mismo nivel de todos, para que todos, sin importar si entendemos o no entendemos o tenemos conocimientos o no tenemos conocimientos acerca de derecho, pudiéramos comprender acerca de en qué consiste cada tipo de mecanismo de participación ciudadana. Específicamente yo les quiero hablar acerca del derecho comparado y cuál es su aporte a la igualdad de género. Nosotros precisamente venimos aquí a hacer un aporte a la igualdad de género. ¿Cómo? A través de identificar cuáles son los mecanismos, cómo se van a afectar con el cambio que va a tener Bogotá al crearse la zona metropolitana. El aporte que nosotros queremos dar, al menos desde nuestra investigación, es que las leyes de Colombia estén sintetizadas y estén establecidas en un lenguaje mucho más simple, mucho más conciso, para que todas, todos y todes podamos comprenderlo, como ya les había platicado, y tengamos esa posibilidad de, entre países, mutuamente estar compartiendo información, estar compartiendo políticas públicas, leyes, etcétera, para que juntas, juntos y juntes podamos crear un Latinoamérica libre de desigualdad, con una brecha de género mucho menor, porque si bien se sabe que desgraciadamente no se puede extinguir, al menos no dentro del próximo siglo, podamos juntos de la mano crear un cambio que nos quede ese sentimiento o al menos ahí la información de que intentamos lograr algo, lograr un cambio. En este caso, el derecho comparado nos ayuda para generar nuevos derechos, para modificarlos, para poder crear nuevos mecanismos que nos ayuden a protegerlos. ¿Cuáles fueron mis dificultades? Uy, como ya les había platicado mi compañero, de verdad es muy difícil encontrar datos
cuantitativos acerca de la participación ciudadana de la mujer en la zona metropolitana de Bogotá, porque como era un tema tan cerrado, se nos dificultó muchísimo, pero también fue un reto importante para nosotros para decir de que, ok, si vamos a ser los primeros, lo vamos a hacer bien y nos vamos a poner la camiseta y vamos a irnos a 1000 temas, vamos a irnos a 1000 cosas, y si no encontramos algo específico de la participación ciudadana de la mujer en la zona metropolitana de Bogotá, poder desmenuzar cada tema e intentar que de una investigación y otra hubiera algún enlace que tuviera un mejor entendimiento para nosotros dar de nuevo estos mismos resultados. Entonces, yo les puse aquí un ejemplo de lo que para mí fue el tema de la metodología, que también no se los voy a enseñar. Para mí, yo no tenía un conocimiento previo de lo que era la metodología de la investigación. Yo apenas voy a iniciar mi tesis, apenas estoy así de que, oye, hija, prepárate para lo que se te viene porque no tienes ni una idea. Entonces, para mí fue muy difícil iniciar con este tema de, pero apréndete la cita APA. No, es que así la cita APA no va diferente porque ese es artículo y esta es ley y esta es constitución. Entonces fue este cambio hasta que vi un ejemplo que me sirvió muchísimo y se los voy a compartir porque me dio mucha risa, pero es una manera muy simple de entenderlo. Entonces, primero tenemos que seleccionar un tema, en este caso la infidelidad. El problema del planteamiento es, mi novio me engaña. La justificación es justificar las razones por las cuales yo creo que tengo una socia. La hipótesis, la socia le comenta las fotos, le da like a todas sus fotos, entonces yo creo que por eso anda con ella. Es mi socia. Entonces, mi objetivo va a ser comprobar si me es infiel o no. Y además, un objetivo pequeño o específico sería, y en caso de que me sea infiel, encontrar hasta cuál es la dirección de la casa de la abuelita de mi socia. Porque obviamente queremos saber todo. Monse, ya te proyectaste. Y la conclusión, no confiar en los hombres. Yo quiero traerles un aporte muy bonito desde México. Mi poderosísima Jenny Rivera con su poderosísima canción, La Socia. Y quiero hacer un agradecimiento especial a la maestra porque sinceramente este tema yo lo veía muy complicado, pero gracias a que la maestra estuvo atrás de nosotros, afortunadamente lo he logrado comprender y yo creía que estar aquí parada con ustedes iba a ser muy difícil y resultó que no, que lo pude comprender, que lo intenté expresar de manera simple y ahí les dejo a mi poderosísima Jenny Rivera, hasta donde estés chiquita. Aldina. Bueno. Magnífico, magnífico, Monse, muchísimas gracias. Creo que has hecho el cierre de vamos a decantar esto en lo que realmente sentimos, ¿no? Y aquí está. Claro, hacer investigación no es nada sencillo y cuando uno está en su, digamos, campo de comodidad, que al menos es pues el entorno que uno conoce, su contexto, nosotros que sabemos, la ley colombiana está estructurada de esta manera, aún así es muy difícil y preguntémosle a todos los compañeros que hacen tesis, pues cuánto sufren. Cuando se pide pasemos a la comparación sobre fenómenos además que o no conocemos o son muy nuevos, como que estamos hablando de la región metropolitana, pues es absolutamente novedoso. Realmente el reto que han enfrentado ustedes pues es gigante, pero vean como siempre, con solvencia. Maravilloso, muchas gracias, Monse. ¿Listo? Ya tenemos la presentación. Bueno, vamos a cerrar entonces con la intervención de Sara.
gente que no ha llegado. El internet de pronto es un poco... Se tarda un poquito. Revisemos si de pronto la dirección está. Y es que eso es... Sí, a veces no es nada rápido. O sea, es el más rápido que abres tu correo acá. Pues ya están viendo. Ya están viendo. Ya está, llegando. Ya, es que a mí me falla el internet acá por la... Sí, la señal aquí. Sí, esta estructura hace que no sea tan sencilla o que nos llegue la señal. Entonces me va a tocar ahorita entonces ahí. Sí. Sí, porque yo ya te había preguntado el correo, entonces ahí había quedado guardado y por lo que... Sí, compártelo acá. Sí, a ver si... Bueno, buenos días. Buenos días. Ahí ya, aló, ya. Sí, creo que sí está compartiendo.
Gracias. Vale, ahora sí. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Sara María Guevara. Para quienes no me conocen, soy la asistente de la doctora Miriam y soy asistente del proyecto Soy Joven Investigadora. Y bueno, les agradezco a todos sus intervenciones, estuvieron súper interesantes. Realmente no les traigo algo como tal de un trabajo investigativo, sino más como una lectura. Es una lectura muy corta, son 10 páginas. El autor es Sergio Martinic Valencia. Y esta se enfoca básicamente al tema del coloquio de hoy, del taller de hoy, que es referente a todo el estudio de las representaciones y el análisis estructural del discurso. Entonces vamos a ver como el discurso en estas metodologías como una nueva praxis. El autor, digamos que subdivide más o menos en 5 o 6 títulos, o por partes se puede decir, como el desarrollo de todo este tema. Lo primero, plantea que las representaciones sociales pues son sistemas sencillamente de referencia. Como nos decían muchos de nuestros compañeros, tenemos que entender un contexto social antes de iniciar una investigación. Por supuesto, entender si estamos en Colombia, si estamos en México, si estamos ubicados en una universidad, si estamos, por ejemplo, creo que en México no, Colombia sí lo tiene, las estratificaciones sociales, son un tema que yo creo que a mucha gente cuando llega a Colombia dice, pero ¿cómo así que un estrato social? ¿Cómo así que tú eres 1 y tú eres 6? Eso es un poco a veces discriminatorio en parte, y no solamente con el del estrato 1, sino con el estrato 6. El autor básicamente lo que decía es que uno debe dar sentido y significado al objeto de la investigación a partir de ese análisis contextual. Entonces, una vez se plantea aquella hipótesis, aquel problema, por supuesto, debemos entender a qué vamos a enfocar. Bien nos decía acá nuestro señor ingeniero, que en una, digamos como en una investigación en ingeniería o en otras ramas, se observa y se analiza a grandes masas y es mucho más práctico, es mucho más fácil. El problema en otras carreras como las de nosotros, las ciencias blandas, lo llamamos acá, la doctora Margarita bien lo llama así, tenemos el inconveniente que entre más gente más difícil es, porque más subjetividad tenemos en el entorno. Porque si tú le preguntas, de pronto lo voy a tomar así de ejemplo, a una persona estrato 2 o 3 o 1, no se sienten mal por ser estrato 1, 2 y 3. Mucha gente fuera del contexto colombiano lo creería. Pero si ustedes se dan cuenta, hay gente de estrato 4, 5 y 6 que se siente discriminada. ¿Por qué? Porque muchas veces esa estratificación no corresponde al nivel de lo que tú ganas, lo que tú percibes, sino sencillamente al lugar donde tú vives. Y si tú circunstancialmente vives en un estrato 6 y resulta que no ganas sino medio salario mínimo, no tienes acceso a subsidios, no tienes acceso a una educación gratuita, como por ejemplo en esta universidad que es pública tenemos matrícula 0 para estratos 1, 2 y 3. Entonces, ahí es cuando uno debe analizar el contexto y la evaluación del social, ¿cierto? En estos casos, lo que él nos dice, tratemos de ser los más objetivos posibles. El objeto de análisis siempre se va a ver vinculado con la representación social. Entonces, no podemos ignorar el contexto social en una investigación. Tiene 3 componentes, básicamente, lo que él plantea, y es frente al contenido de información, orden interno, a la estructura del tema de lo que vamos a analizar, y la dimensión ética normativa, que hace más referencia a la aplicación de la ley conforme al contexto social. Por otro lado, habla de que el análisis estructural de un método y una teoría se debe centrar en los hechos simbólicos, proponiendo pues un procedimiento para así analizar de la forma más clara los textos y representaciones que vinculan, digamos, al tiempo, modo, lugar, en fin, con el objeto de la estructura. Nos cita algunos autores, pues yo creo que es un poco irrelevante acá decirlo, pero habla de A.J. Jeremías. El hombre presenta, este autor presenta digamos, como una semántica estructural frente a cómo debemos manejar el tema de los antecedentes teóricos conforme a lo que se desarrolla.
¿Qué de pronto destaco de este autor? Menciona mucho la importancia en cualquier rama de la sociología, de la psicología social y de la antropología. Yo he sido investigadora ya hace 6 años, yo inicié en mi pregrado como investigadora, digamos, en un semillero, y fui escalando, digamos, hasta donde estoy hoy en día, que es como ya graduada y en posgrado. Una parte esencial de toda esta construcción como investigadores, yo me sentía identificada con Montserrat cuando ella dijo, no, la primera vez que yo hice eso yo estaba súper perdida, porque yo de hecho hice un análisis muy similar, pero fue una profesora segundo semestre de universidad y dijo, usted se tiene que poner de pie en un semáforo en la 100 con 11, que es nuestra otra sede, y tiene que preguntarle, tiene primero que fijarse cómo la gente se pasa a las calles, el semáforo no le ponen atención. Y usted coge a la persona y pregúntale por qué no respeta las normas de tránsito. Y yo decía, uy, no, qué pena. Pero nada, o sea, yo dije, no, vamos a hacerlo. Y me daba cuenta que en ese momento mucha gente no sabía el por qué. Y entonces yo cómo iba a escribir eso en una, o sea, porque claro, ahí usamos la metodología de las entrevistas. Y yo así, ¿cómo voy a escribir y cómo voy a cuantificarlo? ¿Cómo lo voy a materializar? Bueno, al final hicimos como unos parámetros guía para desarrollar todo el análisis de precisamente la estructura de nuestro proyecto. Entonces, a eso voy a este punto. Mirábamos los antecedentes de, primero, cuántos accidentes han habido en ese punto de la ciudad, porque ella nos decía, limítense a este punto, a este semáforo entre la 100 y la 11, no más. ¿Por qué? Porque entre más grande va a ser mucho más complejo. Analizamos los antecedentes, analizamos, digamos, las vivencias actuales y las opiniones de las personas, porque al final eran sus opiniones. Y así estructuramos un pequeño proyecto donde al final el resultado fue muy gratificante porque se hizo un tema de cultura ciudadana. Bogotá hace muchos años en una alcaldía, en la alcaldía de Antanas Mocus, se enfocó mucho en el tema de cultura ciudadana. ¿Qué hicimos? Traer ese antecedente y empezarlo a aplicar nuevamente en la universidad y en sus cercanías. Entonces, esa es la importancia del antecedente y el análisis estructural. Por otro lado, el autor también nos habla sobre las representaciones de los profesores, sobre los problemas de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, hay muchos estudios que asocian, digamos, el tema del aprendizaje con distracciones, con de pronto falta de interés. Esta semana he escuchado, creo que era en Blue Radio, una cadena de acá, mencionaban que digamos que la deserción en Colombia en las universidades siempre se da por falta de interés, porque de hecho incluso ya logramos vencer hace unos años con el tema de matrícula cero, la brecha de pronto económica, porque antes decíamos, no, la gente realmente no tiene el dinero para estudiar y efectivamente hay gente que no tenía los recursos económicos para estudiar. Pero a medida que vamos superando esos problemas, vamos decantando y vamos viendo que hay otros problemas. Entonces, ahí el autor plantea básicamente como lo que dice el título. O sea, ¿cuáles son esas problemáticas de aprendizajes directamente relacionadas con los estudiantes? Básicamente lo enfoca en 2 áreas. Primero, las prácticas, frente a de pronto ejercer los ejercicios académicos, realizar los proyectos, en fin, y más enfocado en una labor investigativa que muchas veces desde niños no nos enseñan. Pero tan fácil lo explicó Montserrat. Hablamos de un método científico. Resulta que sí, uno en la vida debe plantear todo bajo un método científico. Tengo un problema, creo que mi novio me engaña. ¿Qué puedo hacer? Necesito buscar pruebas, porque de todas formas necesito plantearme una hipótesis, sí, yo creo, yo no creo, pero pues puede suceder que tal no sea cierto. ¿Qué tal que resulta que digamos, la socia me llamó mucho la atención, porque acá sería como la moza, podría ser más bien, no era la moza ni era la socia, sino que realmente era una amiga y ya. Entonces, básicamente lo que nos plantea la problemática de los profesores es esa, que los estudiantes adquieran el interés real por digamos, generar y plantearse todas esas problemáticas. Por último, construcción de categorías descriptivas de las representaciones viene siendo lo mismo que les expliqué inicialmente.
fijarse objetivos también y plantearse en general todo el tema de lo que se va a investigar. Ahí habla sobre unas fórmulas, la verdad son muy complicadas, que pues no se las voy a explicar porque es que es la lógica. O sea, ya en esto yo creo que va más allá de las matemáticas, sino es sencillamente, tengo un problema, debo llegar a un punto, ¿cierto? Un inicio, una meta, buscar una solución. Por último, los índices de valorización, pues va ligado con esos códigos o esa matemática que se aplica que permite construir definiciones y valoraciones. Es darle peso a cada valoración y así definir y concluir algo. Entonces, puedo tener dos respuestas muy favorables y contrarias, pero ¿a cuál le voy a dar más peso, cierto? Es eso. Entonces, básicamente quería explicarles rápidamente la lectura y bueno, les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias al aporte que nos hace Sara sobre otros ámbitos en los que encontramos diversas metodologías de investigación. Bueno, con esto cerramos nuestra primera parte, que era un poco compartir desde lo que hemos venido preparando, pero queríamos también aprovechar este momento de encuentro para que podamos compartir de una manera aquí más cercana, ya que estamos todos en vivo y en directo, y por eso la profesora Lina y Paula han preparado un taller. Vamos a desarrollar un taller que creo que ya entonces vamos a cambiar de escenario y demás. Profesora Lina, sus instrucciones, por favor. Gracias. Gracias, profe. Bueno, a David y las personas que están escuchando esta grabación, muchísimas gracias por este encuentro, ¿no? Este coloquio taller que nos trae las experiencias de qué leemos y qué vivimos. Yo creo que una de las experiencias que retomo como acompañante de acompañantes, ¿no? Y como persona que está formándose y formando constantemente en la investigación, una de las cosas que más me llama la atención es que jamás es lineal, ¿no? Uno esperaría paso 1, paso 2, paso 3, y en la realidad es paso 3, luego paso 1, y luego la realidad, y luego llega el encuentro, y luego el desencuentro, y luego uno construye. Pero independientemente de si es realidad o no, o si hay desencuentro o encuentro, o si simplemente quedamos en un punto muerto y decimos, pucha, ¿y ahora qué? Me tocó volver a hacer todo porque nada no salió como yo planeaba. Que esa es la realidad de las investigaciones en general. Siempre lo hacemos con un otro. Siempre hay un otro al lado que nos está acompañando. Entonces, con estas pequeñas palabras vamos a cerrar esta parte un poco más, llamémoslo más experiencial, y vamos a más de significantes y de aprendizajes significativos, y vamos a pasar a la parte más experiencial. Entonces, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar la grabación por el momento. ¿Listo? Porque ya después viene otro momentico y vamos a salir al pasto. Listo, sí, señora.